Agradecemos mucho a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, bienvenidos. También agradecer mucho a los que nos ven a través de la televisión y de las redes sociales. Muy importante para nosotros el poder tener este espacio que desde el Gobierno de México hemos construido para poder mostrar, hablar sobre las diferentes narrativas, información falsa que se difunden todos los días y el contraste de esas narrativas falsas con datos certeros, con información objetiva que nos permita que todo el pueblo de México esté bien informado. Y por supuesto ejercer nuestro derecho también al contraste, no solamente dejar que las noticias falsas avancen, sino poder en este espacio aclararlas y tener una conversación directa con los medios de comunicación. El día de hoy hemos elegido dos temas importantes que nos parece que esta semana han tomado relevancia en el debate público. Uno precisamente, y dado que se llama derecho de réplica este espacio, tiene que ver con los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones el viernes pasado. Aquí informamos junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el día de ayer que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones el viernes pasado había emitido unos lineamientos que derivan de una ley aprobada en 2024. Y que esos lineamientos tenían un periodo de consulta que ya inició desde el lunes pasado. Bueno, pues a partir de que se emitieron esos lineamientos y que se pusieron a consulta, mucho ha sido el debate, pero también las narrativas falsas que tienen que ver con qué dicen esos lineamientos, cuáles son las pretensiones de esa normatividad. Por eso nos parece muy relevante el poder detenernos a discutir este asunto. Un tema adicional tiene que ver con el empleo. Es importante que todas y todos conozcamos siempre cómo vamos, cómo va la economía, cómo van los empleos, cómo van los salarios, y siempre que aparecen informaciones descontextualizadas, pues vale la pena también aquí tomarnos el tiempo de mostrar ¿por qué decimos que esa información está descontextualizada? Y en todo caso preguntarse, la audiencia preguntarse, pues cuál es la intención de utilizar datos que parecen mostrar una realidad que en realidad no está ocurriendo. Entonces, iniciamos. Muchísimas gracias. Iniciamos derecho de réplica 29 de julio de 2026. Adelante. Primero, derechos de las audiencias, los hechos detrás de falsos debates. Adelante. El viernes 24 de julio inicia, sin lugar a dudas, y aquí demostraremos, un nado sincronizado, cuyo central mensaje es: el gobierno nos intenta censurar. Vamos a escucharlo. El gobierno está intentando que usted no se entere con claridad, con certeza de todo lo que está pasando. Hay un nuevo intento por imponer censura en México, así es. Ahora viene disfrazado con una figura de defensor de audiencias que en realidad trata de afectar al ciudadano, al público, a usted que busque información veraz y crítica en los medios de comunicación. El gobierno de la 4T busca censurar y perseguir a los medios de comunicación y a las voces críticas bajo el pretexto de la protección de los derechos de las audiencias. Busca sancionar a concesionarios si la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que controla, considera que se incumplen los
lineamientos generales. Miren, crece la preocupación por la consulta para definir los lineamientos de los derechos de las audiencias. Especialistas ven un ataque directo contra la libertad de expresión. Sí, estos lineamientos pretenden limitar los contenidos. Crecen las agresiones contra los periodistas, ahora también hay preocupación por un nuevo intento de censura. Escuche bien, porque la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió una consulta sobre los derechos de las audiencias. Sin embargo, los periodistas y especialistas advierten que la propuesta dará un defensor de audiencia el poder de decidir si sí hay o no una información veraz, en lugar de que sean los datos o los hechos. En otros temas, bajo el argumento de la protección de los derechos de las audiencias, las autoridades federales buscan sancionar a medios de comunicación que a su parecer incumplen con sus lineamientos. Este lunes se va a llevar a cabo las discusiones para determinar en qué momento el gobierno decide si una información se transmite a través de los medios de comunicación es veraz o es falso. Esto de acuerdo con sus propios criterios, sus propias atribuciones. Es un intento de censura que le ha funcionado a muchos gobiernos en otros países para poder callar la verdad. Sus propios criterios, sus propios lineamientos. Adelante. El gobierno ha mostrado su verdadera cara. Están cansados de la prensa crítica, de la prensa, de los medios de comunicación que fiscalizan, que cuestionan, que preguntan dónde está el dinero, dónde están los narcogobernadores y cuándo se les va a castigar, dónde están los corruptos que habían prometido meter a la cárcel, dónde está la mejora sustancial en un montón de cosas en este país, en la educación, en la salud, en la economía. Ya se cansó este gobierno de estar escuchando las verdades a través de los medios de comunicación. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum ha retomado una iniciativa para nombrar, dice, a los defensores de las audiencias. Una persona que esté vigilando todos los días, todos los programas de radio, de televisión, prensa, escrita, etcétera, que esté vigilando qué se dice y en qué contexto. Que la veracidad, que la oportunidad, que cuándo es una opinión y cuándo es una noticia. ¿Qué es esto? Esto es censura. Obviamente los medios de comunicación también, aquí tenemos censura a radio y televisión, van por prensa y redes, Reforma. El Universal retoma que la CIR dice que en riesgo libertad de expresión por lineamientos, no precisamente lo que la CIR te expresó. Anuncian consultas sobre lineamientos de la ley censura, ya la etiquetan como la ley censura. Medios deberán tener un código de ética y un defensor de audiencias. Alertan que la ley de audiencias podría abrir la puerta a censura del gobierno. Lineamientos de la CRT podrán ser pauta para la censura. Anuncian consulta pública sobre lineamientos de la ley censura, advierten censura por regulación a radio y televisión. Adelante. Por supuesto, artículos de opinión, censura, audiencias, no se dice censura, se dice derecho de las audiencias, la censura disfrazada de defensa, el derecho a censurar. Adelante. No se podía quedar atrás todo el ecosistema de redes sociales. Aquí está Luis Cárdenas. Alertan que nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias podrían abrir la puerta a la censura gubernamental. La protección de los derechos de audiencia y la libertad de expresión son principios complementarios que deben garantizarse de manera conjunta. La censura y la desinformación, las armas de los regímenes que amordazan la libertad de expresión. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Vaya, vaya la censura del bienestar de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por supuesto, la derecha a diario no se podía quedar atrás, siempre presente en la desinformación y en las noticias falsas. El narcogobierno reveló lineamientos que amenazan la libertad de expresión. Hay que llamar, Denise Dresser, hay que llamar esto como lo que es, un intento de censura disfrazado de protección de los derechos de las audiencias. Por supuesto, Ricardo Salinas Pliego
retoma Sergio Sarmiento, los nuevos lineamientos de protección a los derechos de las audiencias pretenden sancionar a las emisoras que presenten información falsa. ¿Y quién decidirá que es falso? El gobierno, por supuesto. Morena avanza lentamente hacia una dictadura, ya se adueñó de todas las instituciones, ahora van por la censura. Llegó la censura, Melissa Belli tampoco podía faltar, y Guacamaya Leaks. Antes criticaban cualquier intento de regular medios, ahora hablan de censura y control del Estado. Adelante. Falsas narrativas, intentan controlar medios y difundir qué es noticia. Falso. Buscan desaparecer el periodismo libre para imponer su narrativa. Falso. El gobierno se cansó de escuchar verdades. Ley censura. Proteger audiencias no debe hacer al gobierno árbitro de la verdad. Buscan censurar en nombre de la audiencia. Separar información de opiniones, censura. Adelante. Aquí está el comportamiento digital. Aquí siempre presentamos, obviamente vale la pena que todas y todos conozcamos cómo se está comportando la conversación en redes sociales, sobre todo tomando en cuenta que hay toda una construcción de estas narrativas. La conversación escaló rápidamente y logró instalar el tema en la agenda pública, 34,000 menciones, 17,000 autores únicos y un enlace potencial de 74.2 millones, un alcance potencial de 74.2 millones. Los picos muestran una reacción coordinada en momentos clave, impulsados principalmente por la narrativa censura. Vamos a ver el mapa, adelante. Aquí está, ¿de qué se habló? De censura, autoritarismo, represión, libertad de expresión, gobierno, Claudia Sheinbaum, ley censura. Adelante. Vale la pena, primero que nada, entender de dónde vienen estos lineamientos. Primero que nada, estos lineamientos no los emitió la presidenta de México, los emitió la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y no las emitió porque se le ocurrió emitirlos, ni como dice la periodista Azucena, porque de repente se le ocurrió a la presidenta retomar una iniciativa. No, la iniciativa establecía un plazo de 1 año para que esta autoridad emitiera unos lineamientos. Entonces, cumpliendo con esa normatividad, se emiten esos lineamientos. Pero es interesante ver algo. Fíjense ustedes, 2014. Vamos a pensar, ¿qué pasaba en 2014? Pacto por México. Mayoría, PRI, PAN, PRD, aprueban la ley de telecomunicaciones. ¿Qué creen que traía la ley de comunicaciones? Entre otras cosas, el reconocimiento de las audiencias. Y dentro de ese reconocimiento de las audiencias, recibir información veraz y oportuna, distinguir entre información noticiosa y opinión, distinguir entre publicidad y contenido, derecho de réplica. Decía que los medios tenían que tener un código de ética y tenían que designar a defensores, y también que iba a haber una intervención de la autoridad ante incumplimientos, ley aprobada por el PRI, por el PAN. Interesante qué pasa entre estos dos momentos. ¿Por qué? Una nueva ley. Bueno, hubo una contrarreforma. En 2017 se derogan algunos derechos y se quitan los mecanismos de cumplimiento. Y luego hay una discusión en la Corte. Y en 2022, no esta Corte, la Corte anterior, decide que es un retroceso el haber quitado de la ley el derecho de las audiencias y el reconocimiento de mecanismos eficaces para hacer cumplir esos derechos fundamentales. Derivado de ese reconocimiento de la Corte, sale una nueva legislación en 2025. ¿Qué dice esa nueva legislación en 2025? Si uno hace el comparativo con la ley del 2014, retoma tal cual los derechos de la audiencia
y los mismos mecanismos para hacerlos eficaces. Pueden ustedes contrastar ambas iniciativas, ambas leyes, y se darán cuenta que hay un símil entre las dos. Adelante. Ahora, interesante, ¿no? Porque se habla de censura, pero ¿qué dice la ley? ¿Y qué dicen los lineamientos? Hay que meterse a entender esto. Primero, el derecho a la audiencia es recibir información veraz y oportuna. Eso es todo, veracidad en la información. Es decir, los medios no deben difundir información falsa, no deben descontextualizar la información, ni presentar información histórica como si fuera actual. Distinguir entre información noticiosa y opinión, es decir, garantizar la distinción entre lo que es una noticia y lo que es una opinión por medio de menciones, mensajes, cortinillas, plecas. ¿Significa que yo no puedo dar una opinión? No, puedo opinar lo que yo quiera, pero no debo engañar esa opinión como si se tratara de una noticia. Distinguir entre publicidad y contenido. Asegurar la diferencia entre qué es publicidad y qué es un contenido a través de menciones, mensajes en pantallas o plecas. Y finalmente, derecho de réplica, precisamente lo que aquí ejercemos. Adelante. Fíjense, no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual. ¿Por qué esto es importante? Vamos a dar algunos ejemplos. Adelante. Seguimos en el Estado de México porque precisamente en Chalco ahí hay una barranca que arrastró toneladas de basura y de lodo, afectó decenas de casas. Estamos hablando de que los trabajos de limpieza continúan, pero la gente no sabe quién los va a apoyar en los próximos días. Voy con Daniel de Rosas para que nos cuente los detalles. Daniel, estás al aire. Buen domingo. Que los trabajos de limpieza continúan en la comunidad de Santa María Huejoculco, en Chalco, al oriente del Estado de México, luego de que el pasado jueves una barranca desbordara sus aguas, afectando a decenas de casas. Este es Chalco, junio 15, 2026. Vamos ahora a Guerrero, septiembre 2024. Dale play. Miren ustedes esta calle y en qué nivel alcanzó el lodo que cubrió casi media ventana. Así están encarando los habitantes del pueblo de Guerrero el embate de este meteoro, John. ¿Identifican algo? Se trata exactamente de las mismas imágenes. El mismo medio reportándolas como si fuese Chalco en 2026, cuando se trataban y ya las habían mostrado en el caso de Guerrero de 2024. Vamos a ver otro ejemplo. Sinaloa, 30 de abril 2025. Adelante. Las imágenes que usted verá a continuación en su pantalla no son de una película, son de Sinaloa. Es un enfrentamiento entre la chapiza y la malliza. Vean nada más. El video hoy se hizo viral en redes sociales. Medios locales señalan que todo ocurrió en la localidad de El Espinal, en el municipio de Ilota. Refieren que se utilizaron fusiles Barrett calibre 50 y otras armas de calibre superior. Las explosiones y disparos se extendieron hasta la comunidad vecina de San José Conitaca. Dicen que el enfrentamiento así duró 2 horas. Fuerzas federales realizaron un recorrido por Ilota y en varios puntos encontraron 430 cartuchos, 12 cargadores, 2 chalecos tácticos y dicen que siguen con la investigación. Escuche y vea la potencia de los disparos. ¿Se imaginan ver estas imágenes? El miedo que puede hacer sentir. Bueno, pues resulta que estas imágenes son de Yemen de 7 de marzo de 2025, no de Sinaloa. Adelante. Video de un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y el crimen organizado en el municipio de Ilota, en Sinaloa. ¡Mentira!
El video original corresponde a un combate en Harid, Yemen, entre las brigadas de Gigantes del Sur y milicias hutíes. Fue publicado el 7 de marzo por la cuenta de X @NEHMedia. Una más, recordemos cómo se relataba un supuesto caos en Jalisco tras movimientos de elementos de la Guardia Nacional en el aeropuerto. Adelante, esto es después de la detención del Mencho, que recuerden que hubo mucha información falsa que se empezó a difundir por los medios, entre ellos no solamente de un número desbordado de incendios de Oxxo, sino también lo que supuestamente había sucedido en el aeropuerto de Jalisco. Vamos a ver. No, mam. ¿Están bien? Y después, ya reporta Milenio, no, esas imágenes no son de ese momento y se trata de información falsa. La pregunta, y volviendo a la narrativa de la censura, es ¿a quién le afecta esto? Que los medios retomen información falsa, noticias falsas, para difundir miedo, caos, o tratar de engañar sobre una situación que no está sucediendo, ¿a quién le afecta? Y la pregunta ¿es censura que los medios de comunicación, antes de difundir una información, deban verificar sus fuentes y asegurarse que se trata de información certera, veraz? Adelante. Después, la normatividad y los lineamientos dicen garantizar la distinción entre noticia y opinión por medio de menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas. Vale la pena reflexionar de esto también. Lo que dice es no tratar de engañar sobre lo que es una opinión y es una noticia. ¿Por qué en prensa escrita o digital esta distinción es clara y a todos nos parece que está bien? No se discute, no se dice que es censura, cuando en todos los periódicos que conocemos se distingue con claridad lo que es una columna de opinión de lo que es una noticia. Las columnas de opinión no te las presentan como noticias, precisamente hay esta distinción evidente en toda la prensa escrita. Todos los diarios hacen esta diferencia entre lo que es noticia y lo que es una columna de opinión para evitar que el lector se confunda entre lo que es un hecho y lo que es una postura. Sencillo, nadie lo considera censura. Y aquí un ejemplo, es simplemente un ejemplo. No es lo mismo que yo lea una opinión, en este caso de Alejandro Páez Varela, donde dice, Ricardo Salinas Pliego tiene un proyecto de nación y esa es la primera buena noticia para los opositores en mucho tiempo. Es una opinión. No es lo mismo una opinión así yo leyera como noticia que Ricardo Salinas Pliego tiene un proyecto de nación. Es distinto. ¿Es censura que los medios de comunicación distingan entre noticia y opinión para no confundir a la gente? Adelante. La tercera es que haya una diferencia entre publicidad y contenido. ¿Cuánto tiempo tiene en este país ese debate? ¿Cuánto? Entre una distinción clara entre lo que es publicidad y lo que es noticia. ¿Por qué en redes sociales, en sitios web, parece importante que se distinga con claridad cuando un contenido está siendo publicitado y para radio y televisión a algunos les parece censura? O no, en las redes sociales vemos, aquí están las plataformas, por ejemplo, siempre te anuncian que es anuncio, te lo dicen, publicidad. Cuando tú entras a una página te advierten esto es publicidad, esto
no es publicidad. Y estamos acostumbrados, precisamente nos parece importante, ¿por qué? Porque una recomendación patrocinada no se valora igual que una evaluación independiente. No es lo mismo un anuncio a que esa información de ese anuncio te lo presenten como noticia. Parece intento de engaño. Evita que intereses económicos se presenten como información objetiva. Mezclar intereses comerciales con información sin advertirlo debilita la confianza de los medios. Es un derecho de las audiencias. Y la gran pregunta ¿es censura que los medios de comunicación distingan entre lo que es publicidad y lo que es una noticia o lo que es un contenido para no engañar a la gente? ¿A quién afectan de hacerlo? Adelante. Finalmente, interesante esto. Pongámonos en el contexto internacional. ¿Es México un caso aislado? La protección de los derechos de las audiencias no es una idea nueva ni exclusiva. Decenas de países ya regulan la distinción entre información y opinión y entre otras de los conceptos. Por ejemplo, Reino Unido, Ofcom exige imparcialidad debida a todos los canales. Su regulación exige distinguir entre propaganda y contenido de noticias. Unión Europea, 27 países. Los lineamientos desde 2010, no de ahora, desde 2010, establecen obligaciones destinadas a los medios para garantizar que las audiencias puedan distinguir el contenido editorial de la publicidad. Argentina, desde 2009 se establece la obligación para que los medios no difundan publicidad encubierta como información. Cuenta con una institución específica de defensa de las audiencias. Brasil reconoce constitucionalmente una figura equivalente al derecho de réplica denominada derecho de respuesta o rectificación, garantizando indemnización por algún daño. Y Canadá, como ejemplos, la Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones exige la distinción clara entre información y opinión. La opinión debe estar claramente etiquetada como tal y ser precisa. Adelante. Vamos a escuchar algunos de los debates que se están dando en el mundo. Adelante. Y lingüística de la ciudadanía. O sea, tiene que estar claramente diferenciado para el público en general el contenido editorial del programa de la publicidad y de la televenta. Y, por ejemplo, ya te dice lo típico de mediante mecanismos acústicos y ópticos. Y, por ejemplo, te dice en temas de plurireportajes o telepromociones, que al final te puedes estar equivocando de si estás viendo la serie o estás viendo un anuncio, pues tienes que poner claramente la leyenda de publicidad durante todo el año. Adelante. 2. Reforzamos la efectividad del derecho a la rectificación. Y, en tercer lugar, mejoramos y agilizamos el procedimiento judicial que se abre una vez que el derecho a la rectificación se ejercita, pero el medio de comunicación no lo admite. Creo que la frecuencia, también la gravedad de los bulos y de las mentiras que en ocasiones sufrimos es cada vez mayor. Y, por tanto, yo creo que esto debemos de acometerlo con una legislación que se adapte al ecosistema mediático y al sistema de información, que no siempre es en medios de comunicación, digamos. Muy bien. Como último punto, se ha dicho que estos lineamientos aplicarán para diferentes medios. Vale la pena aclarar que se está hablando de radio y televisión. No son lineamientos aplicables para redes sociales, no son lineamientos aplicables para prensa escrita. Ahí concluimos este tema. Pasamos ahora a mercado laboral a la baja en junio de 2026. Adelante. El Economista publica este cuadro y dice: difícil primer semestre para el empleo.
Se perdieron 293,227 plazas laborales. Primer semestre. ¿Qué entendería cualquiera que lee esto cuando lee esta nota? Primer semestre. ¿Cuál es el primer semestre del año? ¿O eso es de interpretación? Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Bueno, pues resulta que el economista, vamos a ver cómo funciona esta nota y cómo se descontextualiza para presentar este dato. Bueno, primero, ¿cómo se retoma? ¿Va? Con Morena se perdieron casi 300,000 empleos, toda la propaganda laboral de la 4T se derrumba con un solo dato: la economía está estancada, el empleo formal privado no crece. Ezra Shabot ya no eran los 290,000, ya le subió a 320,000. Mercado laboral elimina 320,000 empleos en junio y Ciro Di Constanzo 319,000. Adelante. ¿Dónde está la trampa de cómo se presenta esta información y por qué vale la pena que todos entendamos? El empleo, y lo vamos a ver, tiene estacionalidades por diferentes motivos, es decir, periódicamente cada año sube y baja dependiendo de varios factores. Aquí lo importante a destacar es que el medio, aunque reporta que habla del primer semestre, en realidad lo que retoma es diciembre del 25. Aquí, por efectos de estacionalidad, hay una caída todos los años, no este año. Todos los años en diciembre se puede evidenciar una caída del empleo, que en realidad no es que se pierda empleo, sino que bajan los registros, aumenta la desocupación en ese periodo, en ese mes, y luego siempre se va recuperando a partir de enero. La trampa está en que en lugar de tomar la información del primer semestre, que si la hubiese tomado desde el primer semestre a junio, le hubiese salido un incremento de 412,000 personas ocupadas, pues no era atractivo decir que se incrementaron 412,000 empleos. Se retoma la información desde diciembre para poder contabilizar de aquí hacia acá y poder reportar los 293,000 empleos, lo cual resulta inexacto si uno lo que pretende es decir la verdad, porque en realidad no es que se hayan perdido esos empleos, sino que se reporta un fenómeno que ocurre todos los años. Pero a destacar es, no dijeron de diciembre, que hubiese sido tramposo. No, reportan el primer semestre. El primer semestre inicia en enero. Lo sensato hubiese dicho que se incrementaron 412,000 empleos. Adelante. Aquí está la variación para que entendamos los fenómenos y dónde están las trampas. Siempre, en el caso de diciembre, como pueden ver aquí, y estamos hablando de 2021, pero es 2022, 23, 24, 25, 26, sucede este comportamiento, que también acaba sucediendo en mayo, junio. ¿Por qué? Esto sucede muchas veces por los ciclos agrícolas, pero también por los cierres de año, cuando se trata de contrataciones anuales. Hay muchos contratos anuales que concluyen en diciembre, ahí concluyen y después se vuelven a retomar en enero. Y los ciclos agrícolas, precisamente, ahí también se explica muchas de las bajas a mitad de año. Entonces, pues casualmente, para poder dar esa información se utilizan los dos datos que menos convendrían, que es justo antes de que empiece a caer y retomar junio cuando es una segunda baja. Adelante.
Esas son las dos noticias del día de hoy y si les parece bien, escuchamos las preguntas. Aquí ya teníamos, sí, la compañera y luego el compañero. Consejera, buenas tardes. Adriana Santos del Soberano. Pues primero, externarle que el Soberano se suma justamente a estos lineamientos y nos pondremos a la disposición para poder difundir la consulta que va a realizar la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Precisamente en este tema, me gustaría preguntarle, la Comisión ya el día de hoy se hizo un posicionamiento justamente resaltando que esto no es censura, no hay ninguna censura, pero ¿cuál sería el mensaje desde la Consejería Jurídica justamente para estos medios que siguen gritando a toda costa que es un intento por callar y censurar en lugar de pues hacer la chamba de presentar la información al pueblo? Bueno, yo creo que lo importante y lo relevante es, uno, que se conozcan bien estos lineamientos, precisamente para poder desmantelar pues que se trata de una narrativa falsa, que nada tiene que ver con la intención, por ejemplo, de que una persona no emita sus opiniones, que no haya incluso una línea editorial en una televisora, en una radiodifusora. Se vale tener líneas editoriales, claro, y se vale incluso hacer críticas fuertísimas de cualquier nivel, sí, porque hay libertad de expresión. Aquí no se trata entre qué se puede y qué no se puede decir. Aquí de lo que se trata es que se respete a las audiencias y no se trate de engañar y de manipular a las audiencias. Eso es lo que los lineamientos plantean. Por cierto, lineamientos que hoy están a debate. Yo creo que sería interesante, dado que el debate es abierto, que se diera una discusión y que los propios medios pudiesen aprovechar este espacio para exponer si hay, por ejemplo, alguna preocupación, qué tipo de preocupación pudiera haber. Pero lo que es interesante y lo que es importante es no solo que conozcamos que son pues bastante elementales los principios que se establecen como derechos de las audiencias. Nadie podría estar de acuerdo en que se trate de engañar con noticias falsas, presentándote imágenes de un suceso meteorológico que no está sucediendo, o que te presenten imágenes de otro país como si estuvieran sucediendo en tu ciudad. Porque ¿a quién afecta eso? O aquí lo vimos, lo de la lechuga, o puede haber muchos ejemplos. Entonces, hay un derecho a la información y ese derecho se debe proteger. Ahora, lo importante es que estos lineamientos establecen que son los propios medios, las propias concesionarias, las que van a determinar quiénes son esas personas que van a estar pues con la posibilidad de recibir una queja de la ciudadanía o de la audiencia. ¿Se las va a imponer el gobierno? No. Eso que aquí se expresa dentro de las narrativas falsas, de que el gobierno va a determinar lo que es falso y lo que no es falso, porque no es el caso. De lo que se trata es que exista una persona a quien acudir, a quien tocar la puerta, para que una ciudadana, un ciudadano que considere, por ejemplo, que se presentó información engañosa, que era publicidad, y realmente se presentó como noticia, o que era una opinión, o hubo una afectación para efectos de derecho de réplica, que haya alguien del otro lado del escritorio que te pueda recibir esa queja y que la analice. De eso se trata. Entonces, serán las propias televisoras y las propias radiodifusoras las que nombren a estas personas. Obviamente se orienta, pues, idealmente para que sean objetivas y para que puedan incluso nutrir al propio medio. Hay medios que ya lo hacen, que ya tienen de por sí desde hace tiempo la posibilidad de que tú acudas a ellas y dices, oye, esto, perfecto, rectifico. O lo ven incluso como una fortaleza
de sus propios medios de comunicación. No es el gobierno que les va a estar presentando las quejas, nosotros aquí para eso tenemos derecho de réplica y ejercemos nuestro derecho de réplica con los diferentes medios. No, se trata de los propios ciudadanos, para que exista esta especie de autocontrol de los medios, siempre y cuando existe una intención de no engañar, de no intentar manipular. Si esa es la verdadera intención, pues no vería cuál sería la problemática. Entonces, importante establecer que son los medios los que emiten sus códigos de ética, no se los emite nadie, son los propios medios los que construyen sus códigos de ética y los publican. Y son los propios medios los que designan a estos defensores, que son los que reciben las quejas y hacen las recomendaciones. Si esas recomendaciones se van haciendo, pues entonces va funcionando este mecanismo de autorregulación. Si no hay cumplimiento, si se dice, como se está diciendo, a mí no me interesa lo que diga todo el Congreso de la Unión, las leyes que se emitan, yo simplemente no las observo y no las respeto. Para mí, el derecho de las audiencias es poderle cambiar de canal. Pues no se trata de una opinión personal de un medio, se trata de una ley aprobada por una mayoría en ambas cámaras, cuyos lineamientos resultan de esa legislación, que no es de hoy, porque también pareciera que se acaba de emitir algo nuevo. No, los lineamientos son solamente la forma de aterrizar la ley aprobada en 2024, que por cierto trae los mismos derechos y mecanismos de la ley que se aprobó en su momento en 2014. Consejera, en este sentido también me gustaría preguntarle si justamente con estos lineamientos podrían combatirse aquellas campañas que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado aquí en su conferencia, en donde se utiliza o se modifica mediante inteligencia artificial la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum para emitir noticias o emitir incluso falsos programas del gobierno federal para pues estafar y también robar datos de la ciudadanía. Sin duda. Entonces, el primer elemento que se dice no difundir información falsa y que tenemos derecho a información veraz, quiere decir que tú puedes modificar un video y que haya inteligencia artificial y lo sacas en tu medio, sí, y lo sacas en tu canal de radio, sí, nada más que tienes que decirle a la gente que se trata de un video o un audio modificado. Lo que no se vale es tratar de engañar al que te esté escuchando y al que te está viendo. Lo puede sacar y puede traer las críticas más duras, claro, pero si se trata de inteligencia artificial y modificación, pues la idea, y en este caso en realidad dice de noticias falsas, no establece como tal las modificaciones, pero se dice no difusión de información falsa. Muchas veces estas noticias que tienen que ver incluso con fraudes, pues se trata de información falsa. Consejera, finalmente preguntarle, el día de ayer la presidenta y bueno, también aquí en esta presentación hablaban de que el fin último es multar o sancionar a los medios. ¿Qué plazo tendrían los medios para poder armonizar sus códigos de ética con estos lineamientos? Y bueno, en caso de que se resistan, ¿cuál sería el llamado? ¿Cuál sería la sanción, si se tiene contemplada como para poder armonizar y así garantizar el derecho a la información? Bueno, yo no me adelantaría porque ahorita apenas están a discusión los propios lineamientos que establecen esos plazos, establecen en todo caso ante incumplimientos las consecuencias. Entonces ese es el debate que debe estarse dando, pero es un debate, idealmente debería ser un debate sobre la base de esta discusión, no sobre la falsedad de la censura, sino a ver, pongámonos, ¿no? A lo mejor hay opiniones y no con nosotros, porque insisto, nosotros no vamos a recibir esas opiniones, sino lo hará la comisión reguladora, pero para eso se habría consulta. Son 20 días
en el que se puede poner a discusión cuánto tiempo necesita un medio, en todo caso, para poder emitir sus códigos de ética, ¿no? Y en función de eso, que haya idealmente pues una observancia o un cumplimiento de todos los medios de comunicación. Muchas gracias. Eso finalmente es Estado de Derecho, porque hay mucha hipocresía en eso, ¿no? Se habla mucho del Estado de Derecho, ¿no? Pero cuando se trata de cumplir la normatividad que no me gusta, en todo caso, pues entonces se apuesta por el Estado de chueco. Muchas gracias, consejera. Sí, compañero. Buenas tardes a los que nos ven y nos escuchan. Soy su servidor Carlos Pozos de LM Noticias, Molécula. Consejera, pues en LM Noticias dejamos esa falsa posición en el periodismo del neutralismo o de la neutralidad. En LM Noticias, al igual que la compañera, nos sumamos pues a estos nuevos lineamientos generales para la protección de los derechos a las audiencias. Y una vez dicho esto, quiero recordarles a muchos compañeros y a los que nos ven y nos escuchan que en la administración de José López Portillo, por ahí de los 70s, 80s, en una comida de la libertad de expresión, un 7 de junio, me parece que era del año 82, pues con los dueños de los medios impresos, López Portillo le dijo a todos los dueños de esos medios que él no le iba a dar dinero del gobierno a quien lo criticara. Y la frase que se hizo célebre fue: no pago para que me peguen. De ahí nace y el pueblo critica y le pone a la prensa, a los medios chayoteros. Ahí se ve el interés yo no digo medios, yo digo empresas mercantiles de comunicación. Para mí son empresas mercantiles de comunicación porque son SADCB o SA. Son unas empresas que responden a intereses económicos, intereses políticos, intereses de los dueños. Y bueno, siguiendo con la exposición, faltaron posicionamientos como la de Denise Dresser, quien dice que hay que llamar a esto como lo que es un intento de censura disfrazado de protección de los derechos de las audiencias. Dice Denise que ahora no solo quieren desacreditar la crítica, la 4T con Pepe Merino y Claudia Sheinbaum también buscan amordazar a la población, son intenciones autoritarias. En tanto, el día de ayer, Joaquín López Dóriga, a quien yo le digo de cariño Lodo, dice que él puede entender la buena intención que tiene la presidenta, pero que la realidad es otra, y asegura que es un intento, según él, de apergollar a los medios. Y se pregunta, ¿es verdad que van a defender a las audiencias o van a defender al gobierno o al régimen? Y también vislumbra y asegura que la protección de los derechos a las audiencias va a ser una herramienta que le van a dejar al jefe de asesores de la presidenta, a Jesús Ramírez. Eso lo declaró ayer en su programa de radio. Y como dijera el clásico, yo tengo estos datos que quiero compartir. La credibilidad en los medios corporativos de comunicación en México se encuentran en una crisis histórica. La confianza en la televisión, la radio y la prensa tradicional mexicana rondan apenas en la tercera parte de la población. No lo digo yo, lo dice Digital News Report del 2026 del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford. Reporta que la confianza general en las noticias en México cayó un 31%. Es por todo esto expuesto, consejera, le pregunto, ¿considera usted que es la posición típica de los mercenarios de los medios de comunicación que creen
que la comunicación solo se trata en defender los intereses de los dueños de la información y vender espacios de noticias y entrevistas sin advertirle a las audiencias? Y como segundo punto de la pregunta, ¿usted se pronunciaría por la creación del primer colegio de periodistas que norme la conducción y la ética de un nuevo periodismo en México para recuperar la congruencia editorial y la ética informativa necesaria para el periodismo volver a ser el contrapeso democrático y creíble? Mira, yo creo y pienso que habrá coincidencias en mucho, que es verdad que los medios en general han perdido mucha credibilidad y mucho tiene que ver precisamente por esta incapacidad de distinguir sobre noticias y muchas veces mezclarlas con otro tipo de intenciones, o que ya cada vez se vuelve más fácil el presentar noticias falsas. Creo que es importante que cada uno de los medios mantenga claro siempre su línea editorial, pero siempre con ciertos límites de no tratar de engañar al de enfrente. Y esa creo que debe ser como la regulación que deba mantenerse. Que finalmente, como aquí se decía, no es un asunto de México. Fíjense el debate internacional y cómo esto está explorado en tantos países desde hace tantos años. Estamos hablando ahorita de censura, esto tiene desde 2010 aplicándose en todos los países de Europa y en diferentes países de América Latina. Es una discusión que ya tiene muchísimo tiempo dándose, que es el derecho a la información. Al mismo tiempo está el derecho a la libertad de expresión. Y yo aquí me atrevo a decir que no ha habido, desde el sexenio pasado con el presidente López Obrador y este sexenio con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ningunos gobiernos que hayan sido tan abiertos a la crítica como son los actuales. Nunca se había criticado tanto. Basta que ustedes prendan la radio. O sea, prendamos la radio, hagamos el ejercicio de prender la radio y cambiarle de canal, no importa, o de estación más bien, tratándose de la radio. No importa la hora que decidan prender la radio, cámbienle de estación. No importa la hora que decidan prender la tele, cámbienle de canal. Y me parece evidente lo que es el ejercicio de la libertad de expresión. En este gobierno se defiende y se ha defendido siempre, no de ahora, de siempre, la libertad de expresión, la libertad de opinar. Tan es así que se crean espacios como los de la Mañanera del Pueblo, donde de manera permanente la prensa cuestiona sobre coyuntura, no importa de qué se trate el tema. No hay de que eso sí, eso no. No se levanta el teléfono para decir aquí me quitas este periodista y aquí me cambias esta narrativa. Todos los días, basta que veamos los principales diarios de circulación, todos los días hay una crítica permanente, mucha de esa injusta. Y lo podemos decir y podemos tener espacios como estos para decir esto no es verdad, esto es información falsa. Pero eso no significa y nunca va a significar que lo que pretende el gobierno es acallar esas voces. No, debe haber pluralidad y una democracia se fortalece cuando las diferentes opiniones se escuchan. Pero esto no se trata del gobierno, se trata de derechos del pueblo de México y de las ciudadanas y los ciudadanos. Porque cuando nosotros presentamos información como esta de decir que en tu ciudad están sucediendo estos misiles y se trata de lo sucedido en otro país, no estás afectando al gobierno, aunque pretendas afectar al gobierno, lo que estás afectando es a la gente que cae en pánico por una situación que no está sucediendo en su ciudad. Cuando tú presentas un producto que es publicidad
que te pagaron para que publicites una sal, un chocolate en polvo, cualquier cosa, y lo presentas como noticia, pues estás intentando engañar. No es lo mismo que tú escuches un anuncio a que lo que se dice en ese anuncio te lo presenten como una noticia. De eso se trata, de proteger no al gobierno de la crítica. Esa crítica va a seguir estando y seguirá, porque se trata de opiniones y todas las opiniones se respetan. Los lineamientos no hablan de limitar opiniones, hablan de distinguir entre lo que es una opinión y lo que es un hecho noticioso. Eso es todo. Muchísimas gracias. Acabamos el programa Derecho de Réplica a 1 minuto de las 6 de la tarde, agradeciéndoles a todas y a todos los que nos acompañaron este miércoles. Nos vemos el próximo miércoles 5 de la tarde aquí en Derecho de Réplica.